Buenos días a todos. El otro día mi amiga Lorena me preguntó si le interesaba suscribir un plan de pensiones ahora que los bancos les regalan todo, tanto en efectivo como en algunos artículos que van desde jabones a tablets a teléfonos. Como es un asunto bastante recurrido, le digo, Lorena, ¿por qué no hacemos un vídeo y así intentamos aclarar algunas cuestiones? Que esto puede ser de utilidad a más gente. Lorena, cuando tú quieras, si sé responder, lo responderemos y si no, diremos dónde buscar información. Muchas gracias, Enrique, eres muy amable. La verdad es que no paro de escuchar en la televisión, sobre todo ahora que ha estado la campaña política, que hay mucha preocupación con las pensiones, que si se nos ha agotado la hucha de las pensiones, que si subir las pensiones a los jubilados o no. Y yo estaba pensando, ¿qué pasa realmente con las pensiones? Pero tú eres muy joven, quiero decir, lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que queremos de nuestra vida, si podemos ahorrar o no, y hay dos tipos de actores. Uno, los que están próximos a la jubilación y más o menos lo tienen bastante seguro en el sentido de que por ahora aún y durante los próximos años aún podemos acometer que el personal activo respecto al personal pasivo se puede mantener a estos niveles. Pero lo que está claro es que cada vez vivimos más años. La palabra júbilo viene, o jubilado viene de júbilo, porque antes la gente pues, se jubilaba a los 67 años o a los 65 y se moría a los 70. Y ahora, afortunadamente, conforme el nivel de vida es mayor, pues vivimos más años y, por lo tanto, hay que plantearse un poco si con las actuales cotizaciones o con el actual sistema, dado que el personal pasivo, los jubilados cada vez pesan más y tienen más poder y además tienen otra cosa, que es más tiempo para manifestarse y conservar las pensiones actuales y pueden un poco, digamos, qué es lo que podéis hacer los jóvenes para tener con cierta seguridad, entre comillas, digamos, un retiro, si no igual que el de nuestros mayores o el de vuestros padres, sino un retiro suficiente como para mantener un nivel de vida digno. Es que yo incluso he llegado a escuchar que cuando nosotros nos jubilemos no vamos a tener pensión del Estado para subsistir. Hombre, vamos a ver, eso no es cierto. Yo creo personalmente que todo depende de cómo evolucione la economía. La economía es el uso de recursos alternativos. Digamos, estamos en un mercado cada vez más globalizado, más competitivo, y eso depende tanto de lo que hagamos nosotros como de lo que haga nuestro entorno. Si cada vez somos más productivos, si cada vez tenemos las ideas más claras, pues y somos más competitivos que el resto, digamos, de los países de nuestro entorno, sí que podremos avanzar, exportar y tener mayores niveles de bienestar. Pero te recuerdo que si somos una sociedad que no innova, que no trabaja, que no es productiva y que no reorganiza los recursos para hacernos una vida más fácil, más cómoda y más segura, pues en definitiva, al final, siendo los recursos limitados y habiendo tanta competencia por parte de los demás países y de actores internacionales, lo normal es que nuestro nivel de vida se merme en líneas generales. Entonces, un poco para evitar esto que has dicho, ¿crees que deberíamos los jóvenes como yo de 25 o 30 años ir pensando en contratar un plan de pensiones privado? Bueno, vamos a ver, lo que está claro es que si ahora la tasa de reposición, es decir, la parte de salario que nos jubilamos en relación al último salario en activo es de un 65% aproximadamente en España, nuestros países de nuestro entorno europeo es un poco menor, es el 60%, y en la media del mundo pues es aproximadamente un 55%. La tendencia, digamos, un poco es que si no mejora drásticamente nuestro sistema productivo español y es más competitivo que los demás, lo normal es que el último salario sea aproximadamente, se iguala a los países de nuestro entorno y sea un 50%, la pensión sea un 50% del salario de nuestro entorno. Siempre se puede mejorar, pero lo que está claro es que vivimos en un entorno en el cual cada vez son mayores, digamos, las esperanzas de vida, las pensiones pagadas en relación al PIB y el personal pasivo en relación al activo. Y esto, digamos, lo que está pensado para un sistema en el cual la gente, digamos, desgraciadamente tenía menor esperanza de vida, pues tiene que cambiar y tener una mentalidad tanto en producto como en sistema de retribución en cuanto al cálculo de la pensión más realista.
digamos, al final, si un país no funciona y si un país no es productivo y no trabaja suficientemente bien y no tiene un consenso en cuanto a estos temas, al final, digamos, las pensiones mermarán. Entonces, entrando un poco en el tema de las pensiones, de los planes de pensiones en este caso, ¿son parecidos a un depósito? Es decir, yo voy ahorrando, voy metiendo dinerito en el plan de pensiones y me olvido, mi dinero está garantizado y simplemente lo recupero a X años. ¿O? Bueno, lo que tenéis que tener muy claro es que los estados, digamos, un poquitín, al ver que las pensiones públicas no logran mantener el nivel de vida de todos los ciudadanos en las mismas condiciones que si estuvieran en activo, fomentan, digamos, los planes privados de pensiones y para eso dan unos beneficios fiscales. Unos beneficios fiscales que en España se deducen de la base imponible. Es decir, es como si ese dinero, digamos, lo ganara de menos en las rentas del trabajo. Normalmente. ¿Esto es qué significa? Pues que te deducen de la base imponible al tipo marginal. Si tú tienes una retención, por ejemplo, del 25% o parecida, digamos, por cada 100 euros que metas en un plan de pensiones, te deduces 25 de la base imponible del impuesto de la renta. Es decir, es como si en lugar de ganar 100, ganas 100, pero tributas solo por 75. Entonces, la ventaja de los planes de pensiones es que deduces al tipo marginal y cuando cobres la pensión, como será menos, tributas como rentas de trabajo, digamos, a un tipo sustancialmente menor. Entonces, ¿sería un producto mejor que un depósito? Vamos a ver, es una cuestión bastante diferente, porque los planes de pensiones, digamos, tienen un inconveniente. El inconveniente es la liquidez. Hasta que tú no te jubiles o hasta que tú no acaezca, desgraciadamente, pues un paro de larga duración, una enfermedad grave o fallecimiento, no lo puedes rescatar. O pasen 10 años, no lo puedes rescatar. Es decir, tú no eres dueña de ese dinero. Y en cuanto a los depósitos, vamos a ver, los depósitos es algo que, como dice la palabra, tú dejas el dinero a una entidad financiera que te devuelve ese dinero y hasta hace poco los intereses. Ahora pagas por tener casi los depósitos. Los planes de pensiones, en el reglamento del plan de pensiones, sabes la política de inversiones, dónde invierte el plan de pensiones. Se asimila, quitando temas de iliquidez y temas fiscales, más a los fondos de inversión que a un depósito. Vale, pero entonces dices que lo podría recuperar o a partir de 10 años o cuando me jubilara. O en caso de enfermedad grave o paro de larga duración. Ajá. ¿Y si necesitara ese dinero antes, podría hacer algo? Bueno, hay entidades que si tú haces un plan de pensiones en una entidad financiera, aunque no se pueden ignorar, sí que es un plus para quedarte un préstamo. Pero ten en cuenta dos cosas, que el incentivo del plan de pensiones es tanto la rentabilidad que puedes obtener, que más o menos es semejante a los fondos de inversión, aunque en España los planes de pensiones no están tan cuidados en cuanto a rentabilidades como los planes de pensión, como los fondos de pensión, aunque tengan menos comisiones. Lo que te quería decir es que lo importante del plan de pensiones es el efecto multiplicador que tiene la deducción fiscal. Tú si inviertes 100 y al año siguiente te vuelven 25, si eso a su vez lo reinviertes al 25, lo vuelves a meter en tu plan de pensiones, 25 al 25, digamos eso es 6,25 y 6,25 y así sucesivamente. Es el poder del interés compuesto o de la deducción fiscal compuesta. Lo que sí que te digo yo es que te plantees qué alternativas tienes, es decir, qué alternativas tienes si es que ahorras y si no es que ahorras, si te puedes plantear pedir un préstamo para invertir en un plan de pensiones. En principio, cada situación es muy particular. Cada persona, digamos, o cada individuo tiene, digamos, su ámbito de decisión en el cual si puede ahorrar o puede endeudarse, tiene alternativas como comprar una casa, invertir en un fondo de inversión, vivir de alquiler, disfrutar viajando o hacer un ahorro, digamos, para la jubilación o invertir también en un plan de pensiones. Cada individuo es muy particular y por lo tanto lo que hay que hacer es estudiar y hacerse un planteamiento haciendo una cierta planificación financiero-fiscal para ver lo que es más conveniente.
Lo que está claro es que cuanto ahorres más joven, cuando empieces a ahorrar más joven, el poder multiplicador de la inversión y el poder multiplicador de la rentabilidad y de la deducción fiscal es mucho mayor. Pero también es cierto que, digamos, normalmente a una edad joven, como la que tienes tú, normalmente suele haber otras alternativas o suele haber, digamos, otras necesidades. Primero, saber si puedes ahorrar y después está el tema de la vivienda o el tema de si tienes solucionado un poquitín y claramente definido cuál es tu camino, tu planificación fiscal y financiera tanto en la vida personal como en el trabajo. Entonces, lo que tienes que tener muy claro es, ¿puedo decidir en 2 o 3 años por dónde van mis caminos? ¿Voy a ganar más en un futuro? Porque también es cierto que si vas a ganar más en un futuro, digamos, la deducción fiscal, como va al tipo marginal, es mucho mayor y el efecto multiplicador es mucho mayor. Pero el que invierte antes, digamos, el efecto financiero de la reinversión de las ganancias más el efecto financiero de la deducción fiscal es mucho más potente. Yo creo que en Rankia hay varios ejemplos ya muy detallados de por qué suscribir un plan de pensiones y por qué, digamos, lo que tienes que fijarte es en la rentabilidad del plan de pensiones y no tanto en el regalo de las entidades financieras. Pues muchísimas gracias, Enrique, me ha quedado todo claro. Y bueno, espero que el Estado sí que pueda ayudarnos un poquito con las pensiones y que no tenga que depender al 100% del ahorro nuestro, porque nunca se sabe. Bueno, hasta la próxima, Lorena. Muchas gracias.